los discípulos tienen que demostrar no solamente la resurrección del Señor Jesús, tienen que demostrar también que es el Mesías. Usaban el Antiguo Testamento para demostrar que el Señor Jesús es el Mesías que se menciona en todas las profecías. Me preguntó varias veces uno de los estudiantes que ya se graduaron: hermano, ¿cómo es posible que los judíos no pudieron reconocer en el Señor Jesús al Mesías, al, al descendiente de David, al que iba a, piso, a pisar, a poner el pie en la cabeza de la serpiente, con todas las profecías que se estaban cumpliendo en su persona, que nacería de una virgen, que sería humano, tenía que ser de carne y hueso, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Yahvé, iba a darle los poderes para hacer milagros, que su ministerio iba a iniciar en Galilea. Más bien se pusieron a decir, ¿y es que puede salir algo bueno de un pueblito tan chiquito? Eran maestros de la ley, supuestamente, pero más creo que son como la mayoría de predicadores, hablando de cualquier iglesia a nivel mundial. La mayoría de predicadores que lo que menos hacen es revisar en la escritura. Hoy no revisan en el Nuevo Testamento cada cosa que van a decir cuando están en el púlpito o cuando están asumiendo un cargo como pastores. Y yo le decía al hermano, hermano, pero ¿por qué se extraña si hoy se ve lo mismo? Así como los judíos no les interesaba la ley, parece que más les interesaba aquel listado de prohibiciones. Ustedes han escuchado que ellos tenían comentarios, observaciones a la ley que decían, por ejemplo, guardar el sábado como día de reposo. Bueno, tantos metros se puede caminar, un metro más ya va para el infierno. O sea, que si no se lavan las manos para comer y comenzaron a hacer una lista de cosas que parece les hizo olvidar lo que realmente estaba en las escrituras, que iba a entrar montado sobre un pollino, que ningún hueso roto, que ningún hueso suyo sería roto, que iban a repartir sus vestidos, que la resurrección, todas esas profecías no les interesó a los maestros de la ley. ¿Qué les interesaba? Parece que lo mismo que interesa hoy: el dinero, la fama, la popularidad y aparentar que se la sabe toda. Estoy hablando del mundo religioso a nivel mundial. Eh, no estoy solamente con la denominación a la que pertenezco. La segunda, ¿cuáles son los incisos correspondientes a la sección citas del Señor Jesús? Limosna, frutos buenos. Aquí hay algo interesante en la segunda respuesta, se lo voy a mencionar. Este tema de la limosna, testamento hebreo, en la versión hebrea, no aparece la limosna. No sé cuántos pudieran buscar ahí con Google. O sea, esos libros que no incluyen los deuterocanónicos, usted póngase a buscar el tema de la limosna o la palabra limosna y no la va a encontrar. No estoy diciendo que eso sea una prueba contundente, que el Señor quiere que usemos los deuterocanónicos, no estoy diciendo eso, pero yo espero que le interese ese punto. En Tobías, en el capítulo 4, versículos 7 al 8, versículos 10 y 16, 12, 8 al 9, 14, 2, 8, hay textos en los deuterocanónicos que hablan de la limosna. Alguien, si comenta, es que el Señor podía decir las cosas como Él quisiera, y eso de ayudar a los extranjeros, Él le puso como nombre limosna. Es cierto, es posible. Que Él pudo haber establecido nueva enseñanza, nueva manera de ayudar al prójimo o algo aparte de la ofrenda, es cierto. Pero qué interesante que otros textos también, como el de los frutos buenos y frutos malos, ustedes espero que hayan escuchado el video de apenas 15, no sé si 20 minutos,
Entonces dice en Eclesiástico o Sirácida, en el capítulo 27, versículo 3, el fruto demuestra el cultivo del árbol y la palabra de una persona revela su mentalidad. Y ya han leído ustedes, han escuchado que en Mateo el Señor Jesús saca que del árbol bueno produce fruto bueno y que si un árbol es malo, su fruto será malo, allá en Mateo 2. El asunto de estos puntos que se mencionan aquí, los que el Señor cita, a propósito puse yo eh, textos del Antiguo Testamento de la Septuaginta. A propósito, porque los cristianos, los apóstoles, usaron la Septuaginta, que incluye los deuterocanónicos. La tercera pregunta, ya hice largo esto, si solo iba a revisarlo. Los incisos correspondientes a la cita de los discípulos. Aquí están, fiesta de la dedicación, es el Señor, hablando de los discípulos del Señor Jesús. La pregunta 4, escriba las citas bíblicas, tanto del Antiguo como Mosna, frutos buenos y malos, Siracide 33, y ahí están. Si hicieron algo así, sacaron 100. El Nuevo Testamento, citas del Señor Jesús y citas de discípulos, de los escritores. Qué importante es que si existe un Nuevo Testamento, lo usemos como deberíamos. Principalmente los que quieren servir al Señor, los que pretenden eh, dar un mensaje, sea evangelizando o sea atendiendo niños, jóvenes, adultos, mujeres. ¿Para qué está el Nuevo Testamento? Y estoy poniendo ejemplos de que el Nuevo Testamento está lleno de citas del Antiguo Testamento. Cuando Pablo decía, esto dice el Señor, es porque el Señor lo había dicho. No es que cualquier cosa que hablara Pablo, ya lo hemos discutido, pero estoy haciendo como un consolidado porque yo no quiero que se olvide esto. Y cualquier otro apóstol, Pedro, estaban citando al Señor Jesús. Y además de citar al Señor Jesús, estaban citando al Antiguo Testamento, donde ya estaba establecido lo que era palabra de Dios. Y ahí decía oráculos del Señor. Y en el Nuevo Testamento también hay oráculos y hay unos que se dedicaron a recopilar, a agrupar esas enseñanzas, esos detalles, y era una iglesia sólida, fuerte. Yo no creo que en esa época se predicara al estilo de hoy. ¿Cómo se predica hoy? ¿Cómo se evangeliza hoy? Doña Ramona, les dije la vez pasada, si usted se bautiza, si usted ah, obedece al evangelio, ahí va a ver cómo su marido se compone. Y yo no sé en qué parte del Nuevo Testamento está eso. ¿Lo citó alguno de los apóstoles? ¿Lo citó el Señor Jesús? ¿Quién hizo eso? Entonces, atrevidamente, nosotros cuando ya sentimos que tenemos nombre en un lugar y el pueblo se confunde porque todos llegan a escuchar palabra de Dios y esperan palabra de Dios. ¿Y de dónde sacamos nosotros palabras de Dios? En montones de discursos que no llevan palabra de Dios. Fíjense que se forma el Nuevo Testamento y los líderes de aquella época, ustedes creen que yo estoy en contra del canon del Nuevo Testamento. Espero que no me hayan entendido y si lo entendieron, pues de vez en cuando voy a hacer aclaraciones para que se den cuenta de que no estoy en contra del canon del Nuevo Testamento. Que lo que sí es palabra de Dios será palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que procuraban aquellos líderes religiosos de esa época? Si encontraban palabra de Dios en esos escritos, en los 27 libros, en los 27 escritos, entonces iban a considerarlos parte del canon. Si dudaban, he criticado porque decía Lutero, mira, aquí este versículo no me convence, no parece ser palabra del Señor, eliminemos el libro. Pero errores humanos, errores, pero lo que procuraban es si es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Ahora, lo dijo el Señor, lo dice en el Antiguo Testamento, no lo dice. Y hoy
nuestras clases, nuestras prédicas, nuestro trabajo, ¿cómo hace falta que seamos un poquito más literales? Un poquito. No al extremo porque se vuelve también algo, alguien cuadrado no tiene tampoco un buen ministerio. ¿Hasta dónde rastreamos? ¿Hasta dónde nos vamos rastreando, investigando? Nuestra obligación es académicamente, mientras estamos en esta escuela, demostrar que lo que estamos diciendo tiene un sustento razonable, tiene una buena base. eh, Tenemos que argumentar, pero haciendo citas. Yo les dejé ahí, pero creo que no todos tuvieron el tiempo de leer el libro, fue hasta hoy, no era tarea, solamente hice una sugerencia de un Eusebio de Cesarea, que aquí nos va a decir la hermana Reina quién es, porque creo que lo iba a investigar, que quién era Eusebio de Cesarea, conocido como el padre de la historia de la iglesia. Y lo que hacía este Eusebio de Cesarea, que fue en el siglo segundo que nació y falleció en el tercer siglo, lo que hacía era citar a gente de renombre, gente que realmente tenía peso como líderes de la iglesia y como conocedores del mensaje de Dios. Y él dice, cita a Marcos y, perdón, cita a Papías y cita a Clemente, que son antes que él, pero más cercanos a la época del Señor Jesús, porque él quiere decir que Marcos fue escrito por un discípulo de Pedro, etcétera. Entonces, ¿hasta dónde vamos a rastrear como estudiantes de la Biblia? Y estoy poniendo un ejemplo porque en el próximo video ya viene algo, ya vamos directamente con lo de evangelio sinóptico. El problema sinóptico, el contenido de esos libros, las similitudes, la teoría de las dos fuentes. Algunos dicen Marcos se escribió primero y después Mateo se copia de Marcos y Lucas se copia de Marcos o se desprenden de él, y que las cosas que están en Mateo y no se encuentran en Marcos es porque hay un segundo documento, que es el documento Q. Eh, Todas esas cosas que ya vamos viendo en el próximo video, se necesita conocer que el Nuevo Testamento comenzó como enseñanzas orales. Eran enseñanzas que se transmitían de boca, que pasaron muchos años antes de que se escribieran esas cosas, inclusive los evangelios. Cualquiera diría, murió el Señor Jesús y alguien comenzó a escribir lo que el Señor Jesús habló y lo que enseñó y otras cosas. Y no fue así. Hay mucho de tradición oral. Más que todo era una pregunta, hermano. Entonces, usted lo que nos dice es que, por ejemplo, si alguien va a predicar, tiene que ser mayormente lo que es palabra de Dios, porque la verdad, hermano, que yo he estado en sermones, que hay muchos hermanos que utilizan, puede ser una anécdota, una historia, pero pues hay unos que se extienden y a veces pues hasta lo duermen a uno, pero hay unos que tal vez son breves y realmente pues sí, lo que tal vez contó de inicio encaja inmediatamente con un texto bíblico y dice, por ejemplo, esto es así, así, y lo tratan de explicar. Entonces mi pregunta es que si solo entonces se debería de hablar netamente lo que es la palabra y evitar ese comentarios así, anécdotas, historias o cosas así. Porque también lo pregunto, porque yo como maestra, hermano de niño, muchas veces he usado ejemplos, tal vez no cuento, no me gusta tal vez decirle que el pollito, que el chanchito, no. A veces yo les cuento cosas reales, puede ser que les quiero hablar de algún tema X y utilizo el ejemplo quizás de un niño y le digo, este niño así, así, y después me introduzco a mi tema lógicamente con su texto, su todo, pues correctamente. Por eso le pregunto, para que me explique un poquito allí. Bueno, más que explicación es mi punto de vista, ¿verdad? Porque mi criterio no significa que sea palabra de Dios lo que yo creo.
A ver, no recuerdo lo que dije, lo voy a revisar en el video. Las ilustraciones son necesarias. El Señor Jesús no nos pudo explicar las cosas celestiales sin los ejemplos terrenales. Son necesarias. Pero recuerdo que dije, hay predicadores que llegan solamente a contarnos los problemas de su vida. Es decir, eso no es una ilustración si la palabra de Dios la está dejando a un lado. Lo voy a poner más sencillo para que no se me malinterprete. Después reviso qué es lo que había dicho. Estamos en una vela, en un funeral, y ¿qué le dice el pastor a la persona que es pariente del fallecido? ¿Qué le dice es una cosa? ¿Qué le debería decir es otra? Hermanita, ya él está en la presencia del Señor. Por poner un ejemplo cortito, cortito, cortito. ah, Está allí o está en otro lugar y si andaba descarriado, igual le dice lo mismo. La cosa es salir del problema en el momento. La cosa es, tengo que consolarla de alguna manera. ¿Me entiendes? Es decir, eh, por estar en nuestra época moderna, adaptando la iglesia a mi modo de pensar, nos olvidamos de lo que está escrito, no citamos correctamente a las escrituras, porque lo que queremos es resolver. Se me está desanimando la iglesia, ya no se quiere congregar. ¿Qué hacemos para que comience a congregarse? En vez de revisar a profundidad qué tanto contenido escritural hay en sus mensajes, qué tanta capacitación está dándole a los directores de canto, a lo mejor duermen a cualquiera porque van por los aguacates, no se saben los himnos. Los hermanos que presiden las oraciones nunca se les ha dicho algunas recomendaciones, nunca se les ha dicho, hermano, esta es la manera que deberíamos, podemos ponernos de acuerdo. ¿Cómo elevar una oración para que sea, no buscando elocuencia, pero algo eh, que se ajuste a lo que realmente? Cuando en una de sus iglesias han dicho, vamos a tener un seminario, los varones, de cómo servir la cena del Señor, lo que se dice en la oración, Padre, tú que viniste y que tu sangre fue derramada, ya ponemos que la sangre del Padre se derramó. Entonces la gente, cuando los cultos pierden calidad, cuando los cultos son descuidados por el pastor, por los líderes, y, y dicen, pero ahora, ¿cómo hacemos para animar a la iglesia? Bueno, comencemos a repartir sándwich a la hora de la prédica. Hagamos una ensalada de fruta y la ponemos ahí al alcance de todos. Hermano, mire, tienen la libertad de levantarse, a tomar el cafecito, a tomar el pan. Hay que buscar, hay que buscar. Eh, no estoy diciendo que sea incorrecto, es que es problema para mí decir una cosa porque a veces me pongo como que solo yo tuviera la razón y alguien va a decir este pretencioso, pero no, estoy diciendo que por lo general nos preocupa más qué le interesa oír a la gente que lo que deberíamos decirle a la gente. A eso me refería, pero bueno, yo espero que esa duda haya sido así de ligera. Les decía que en el próximo video vamos a tener ya el material acerca vamos a empezar con los evangelios sinópticos. Evangelios sinópticos se le llama Mateo, Marcos y Lucas. Se le llama sinópticos porque esa palabra nos da la idea de un solo vistazo. Algo así como que usted coloca en tres columnas, Mateo, Marcos, Lucas, en tres columnas el contenido de cada libro y hay mucha similitud. Hay, pareciera como que uno se copió del otro. Pareciera como que Mateo se copió de Marcos en algunas cosas y Lucas se copió de Mateo. Entonces se le llama sinóptico y hay un problema sinóptico también, que así como hay similitudes, hay diferencias. Hay diferencias entre estos libros. Juan ni siquiera lo mencionemos. Juan ni un pelo se parece a los sinópticos.
hay que leerlos y hay que ir analizando las observaciones que se hacen para que vayamos aprendiendo también si tiene o no sentido estas comparaciones que se hacen. Por ejemplo, los sinópticos enfatizan la vida pública y las parábolas del Señor Jesús. Bueno, también hay milagros, hay de todo, pero el énfasis es en la vida pública del Señor Jesús. En el Evangelio de Juan, lo que se enfatiza es la divinidad del Señor. No sé si con ustedes ya vimos Juan, la divinidad, que el Señor Jesucristo es Dios y la relación estrecha que Él tiene con su Padre, con el Creador. Padre Creador, Hijo Creador. Entonces, se nota ese énfasis en Juan, se nota también en los sinópticos el énfasis que acabo de mencionar de su ministerio en la vida pública, y ya eso sería una diferencia. Los sinópticos son bastante narrativos y Juan es profundamente teológico. No está ah, enfatizando, no está detallando el aspecto narrativo. La narrativa es un método de presentar un mensaje. Tal vez lo ven también en homilética, a ver con quién van a ver ese tema de homilética. Eh, en los sinópticos pueden notar ustedes una cronología más, más ordenada, es decir, como que sí parece querer llevar una secuencia cronológica a las historias. En Juan no. En Juan, la primera visita al templo parece que era la última, después de todo el ministerio del Señor Jesús. A Juan no le importa si esa visita, si esa fiesta, si la fiesta de la Pascua que está al inicio del libro, fue cuando ya iba a ser crucificado o no, porque no es relatar ordenadamente los acontecimientos del Señor. Esa es otra diferencia. En los sinópticos se mencionan ¿cuántas Pascuas? Una Pascua. En el Evangelio según Juan, por lo mismo, ¿verdad? Por el propósito que lleva el libro, por el significado que le está dando a estas historias, aparecen varias Pascuas. Creo que hay más de tres. No estoy seguro si son cuatro. Bueno, se dice que son tres y que por esa razón se cuentan los años del ministerio del Señor como que fueron solamente tres, porque hay tres Pascuas. Pudo haber participado en más Pascuas, les dije yo cuando estábamos viendo el Evangelio según Juan, pero en los sinópticos se menciona solamente una. Esa tiene que ser una diferencia también. El Espíritu Santo es mencionado en los sinópticos, pero no tanto como en el Evangelio según Juan. En el Evangelio según Juan, el Espíritu Santo es fundamental. Bueno, en los sinópticos también, pero no es tan mencionado y sí tiene que caber como diferencia este detalle, este punto. En los sinópticos se presenta al Mesías como Hijo de Dios, como Salvador, y en el Evangelio según Juan, la divinidad de él. Entonces, cuando vamos a mencionar cosas acerca del problema sinóptico, esto nada tiene que ver con Juan. A ninguno de los eruditos se le pasa por la mente siquiera que Juan se haya copiado de alguno de estos tres o que alguno de estos tres se haya copiado de Juan. Eso está descartado. A ver, en los evangelios sinópticos hay un punto que se le llama problema sinóptico. ¿Cómo es que siendo tan parecidos también pueden ser tan diferentes? Eusebio, conocido como el padre de la historia de la iglesia, cita a Papías y Papías habla de Marcos y el párrafo dice así, tan sencillo como esto. Y el anciano decía, hablando Eusebio de Papías, Papías el anciano, y el anciano decía, Marcos, que fue el intérprete de Pedro, puso por escrito cuidadosamente todo aquello de lo que guardaba memoria, aunque sin ajustarse al orden de las cosas que el Señor había dicho y realizado. En efecto, a quien él escuchó
o acompañó no fue al Señor, sino a Pedro más tarde, como ya he dicho. O sea, Marcos, discípulo de Pedro, no del Señor. Esto lo está narrando Eusebio, no cualquier gato, no un gato. En efecto, a quien él escuchó o acompañó no fue al Señor, sino a Pedro más tarde, como ya he dicho. Y no como si quisiera dar la ordenanza de los oráculos del Señor, es decir, cuando alguien cita textualmente lo que habló el Señor, se le llama oráculo. Por tanto, no se puede censurar a Marcos el haberlos redactado del modo como él los recordaba. Su única preocupación fue no omitir nada de lo que había oído, sin permitirse ninguna falsedad en ello. Eusebio, dando testimonio de lo que dijo el anciano de Papías, porque Papías, muy cercano a la época del Señor Jesús, ¿qué les interesaba a ellos? Y Eusebio lo menciona, no por puro gusto. Su única preocupación era no omitir nada de lo que había oído, sin permitirse ninguna falsedad en ello. Ojalá si fuéramos hoy. Ojalá citáramos y nos preocupáramos exactamente por qué dice el Nuevo Testamento sobre este asunto. Ojalá. Y no qué quiere oír la gente, cómo la hago sentir mejor. Modernicemos el cristianismo para que no se vaya. Las iglesias en Estados Unidos se están quedando con viejitos. Algo se les va a ocurrir, algo se les va a ocurrir para atraer a los jóvenes. Vamos a poner reggaetón cristiano en la iglesia del Señor. No sé qué irán a hacer, pero ojalá fuera exactamente la preocupación principal, hacer, no omitir, como dice aquí Eusebio citando a Papías, nada de lo que había oído. Pero bueno, está hablando de Marcos como autor del segundo evangelio. Y hay un testimonio también de Eusebio hablando de Clemente. Clemente, otro de los poderosos, Clemente de Alejandría. Y dice así, este testimonio de Clemente. En los mismos libros también Clemente cita una tradición de los ancianos, los presbíteros, los ancianos, los padres de la iglesia, relativa al orden de los evangelios. Es esta. Decía que los evangelios que contienen las genealogías fueron escritos primero. Uno de los que contiene genealogía es Mateo, ¿verdad? Entonces, Papías dice que Marcos fue escrito primero. Clemente dice que antes de Marcos están Mateo y Lucas. Decía que los evangelios que contienen la genealogía fueron escritos primero y que el de San Marcos lo fue en la circunstancia siguiente. Después que Pedro hubo predicado públicamente la doctrina en Roma y expuesto el evangelio por el Espíritu, sus oyentes, que eran muchos, animaron a Marcos, como que él era el que lo había acompañado desde hacía tiempo y guardaba en su memoria sus palabras, a transcribir lo que aquel había dicho. Así lo hizo y transcribió el evangelio a los que se lo habían pedido. Al enterarse de ello, Pedro, el apóstol, no emitió consejo en ningún sentido, ni para impedírselo, ni para recomendárselo. Qué, qué bonita información, viejísima, no como escucharlo en un libro moderno que a lo mejor copia mal. En ese libro que les puse ahí en el canal, está escrito en griego y en español, para que usted compare el griego con el español a ver si no hay algunos errores en la traducción de los escritos de Eusebio. Eh, ¿Fue primero Marcos, como dijo Papías, el primero de los tres, o fue el último de los tres, como dijo Clemente? ¿A quién le hacemos caso? Y Lucas, ¿de dónde ha tomado las tradiciones que son propias de él? Que sí parece un discípulo de Pablo. Eh, Se conocen más o menos 2000 manuscritos griegos en pergamino que contiene el texto de los evangelios sinópticos.
unos 2000 manuscritos griegos. Eh, los dos principales, el sinaítico, que es del monasterio de Santa Catalina, que está allá en el Museo Británico, y el Vaticano, conservado en la Biblioteca Vaticana. Ambos, ambos son de mediados del siglo IV, no son del siglo I. Esos grupos esos grupos o esa colección de libros. Los evangelios fueron traducidos al latín, posiblemente Cartago y al siríaco. Está la versión copta del siglo III. Eh, los padres de la iglesia, Ireneo de León, Clemente de Alejandría, Orígenes entre los griegos, estos que ya mencioné, Tertuliano y Cipriano entre los africanos, Áfrates y Efrén entre los sirios, todos concuerdan que los evangelios, con esas variantes que tienen en esos 2000 manuscritos, no afectan su sustancia. O sea, importante las menciones que hacen todos estos señores. La teoría de las dos fuentes. Esta teoría que a mediados del siglo pasado, estamos en el siglo XXI, a mediados del siglo XX, se hizo popular, pero no me convence. Me disculpan que soy un gato y no me puedo comparar con esos eruditos, pero no me convence y les voy a decir por qué. Si, bueno, primero, ¿qué dicen ellos? La teoría de las dos fuentes. Marcos fue escrito primero, independientemente de que uno de los dos, Papías o Clemente, lo contradice. Y entre otros argumentos, es más fácil que el primer escrito sea más corto que los demás, porque el segundo y el tercero se le pudieron añadir algunos o comentarios o perícopas, otras anécdotas, otros escritos. Es más fácil que el primero sea el más corto. Bueno, un detallito que no tiene mucha importancia. Ellos dicen que hay una segunda fuente, la fuente Q. Esta fuente Q lo que quiere decir es, Q es la inicial de una palabra alemana, Quelle, o no sé si Quelle se pronuncia, que significa fuente. O sea, una segunda fuente para hacer las anotaciones que hizo Mateo y no están en Marcos, que hizo Lucas y no están en Marcos. O sea, como Marco es el más corto, esa es la teoría de las dos fuentes, que Mateo y Lucas se copian de Marcos, pero también hay otro documento y anexan lo que le hace falta a Marcos. Esa es la teoría de las dos fuentes. Puede haber algunas otras cositas o algo que se me está escapando y no lo menciono ahorita. Y pregunto, si el Evangelio según Mateo lo escribió el apóstol Mateo, un apóstol se va a copiar de un escrito de alguien que no fue apóstol. O sea, un apóstol copiándose de un no apóstol. Yo me hago esa pregunta y no soy erudito, porque dicen Mateo se copia de Marcos. Es decir, que Mateo usa el escrito de Marcos y después le agrega un escrito adicional. ¿Qué es lo que me interesa? Porque tal vez no me interesa ni argumentar mucho ni contradecir eh, que los tres vienen de una misma fuente o de dos fuentes. A ver, todo era transmitido oralmente. Se predicaba el evangelio en esa época oralmente, por lo que se recordaba que dijo Pedro en un discurso. Ya vieron que así fue como Marcos fue invitado, fue incitado a escribir. Marcos, y necesitamos escuchar, perdón, necesitamos archivar, necesitamos ese documento valiosísimo, ese discurso de Pedro, eso que Pedro ha compartido con vos, por favor, escribilo. Va a ser de mucha utilidad en nuestro ministerio, en los lugares donde estamos sirviendo, donde predicamos, donde somos ministros del Evangelio.
Lo mismo en el caso de Mateo, en el caso de Lucas. A mí no me importa, sinceramente, si hay una teoría de las dos fuentes que tiene menos de 100 años o, o si fueron, lo que me importa es el testimonio de que hay 2000 copias de manuscritos de estos evangelios, de Mateo, de Marcos y de Lucas. Que la autenticidad de esta información eh, no está en peligro. O sea, no hay argumentos para decir que fueron inventados por alguien. La gran cantidad de copias en esa época, la gran cantidad y los testimonios, no solamente Eusebio. Ahí está el libro de Eusebio hablando algunas citas acerca de Papilla, de Clemente y menciona también otros padres de la iglesia. Hay que leer un poquito ese libro. Les confieso que no he leído todo el libro de Eusebio, que todos esos libros son páginas pequeñas, pero esas páginas pequeñas suman más de 700 ahí en el digital que les pasé, pero van todos los libros de Eusebio. Hay otro que se llama, ¿cómo se llama este otro de Eusebio? Se me olvida ahorita. Y hay otro, pero es más secular también, es más, tiene otro enfoque. Eh, los evangelios sinópticos, no sé si captaron algo de lo que dije, su contenido, su propósito. Lo dije muy rápido, lo puedo decir más despacio o lo ven después en el video. Tiene propósitos diferentes. Un mismo evangelio con propósitos diferentes no es herejía. Yo puedo demostrar que el Señor Jesús es el Mesías con Mateo. Yo puedo demostrar que ese mismo Señor Jesús es Dios con Juan. ¿Me entiendes? No, no es ni contradictorio, ni mucho menos confuso, sino más bien complementándose entre los cuatro. Son, son una historia, son una verdad que es la que se debe predicar. Y lo dije cuando estábamos viendo el Evangelio según Juan, para Catherine, que está reciente, y otros más de ustedes que no estuvieron en esa clase. ¿Qué se predica hoy? Deberíamos predicar el Evangelio. Cuente las historias. ¿Qué hacían los apóstoles y los primeros discípulos? Sinceramente, dejando a un lado mi fanatismo de querer inventar cosas. ¿Qué hacían ellos? Contaban la historia del Señor Jesús. Estaban predicando el Evangelio, contando la historia del Señor Jesús. ¿Cuántas veces nos sentamos usted y yo a contar esas historias del Señor Jesús? No tenemos culpa. Nos enseñaron desde que yo tenía 13 años en la escuela dominical. 4 pasos de salvación: creer, arrepentirse, confesar, bautizarse. Y lo primero, mire, me permite unos minutos, le vamos a predicar el Evangelio. Bueno, mire, aquí dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado. ¿Usted cree? Así nos enseñaron. Y las historias para que conozcan al Señor Jesús, cuando las contamos. Siglos después, primero hay que preocuparnos porque se bautice. Entonces, cuando estamos viendo aquí ah, en los evangelios sinópticos que dice, enfatizan la vida pública, milagros y parábolas del Señor Jesús. Eso predique. Siéntese con una persona, comience a contarle las historias del Señor Jesús y use algunos pocos versículos, no lea capítulos enteros que la persona se puede dormir. Énfasis en la vida pública, milagros y parábolas del Señor Jesús. Léales una parábola un día. Si vuelve a llegar, si la persona se lo permite, si usted fue muy amistoso, si usted se comunicó con ellos, léales otra parábola. A lo mejor hay una que usted analiza, le interesa más a esa persona a la que visitó ese día. Si es un joven, tal vez no le interesa la misma parábola que le va a interesar a un adulto. Si es alguien muy preparado, si es alguien que está en la universidad, a lo mejor puede interesarle un texto más
que otro texto. Pero al final usted debería leerle todos los que pueda. ¿Cómo se predica el Evangelio? Ahí está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cómo nos enseñaron? Hay que perdonar a nuestros hermanitos. ¿Cómo dicen los apóstoles que predicaban? Ahí están. Dice, y lo está citando Eusebio, a Papías y a Clemente. Y están ahí los escritos de aquellos siglos. Marcos, escribilo, el discurso de Pedro, por favor, vos que recordás todo porque andás con Pedro, sos discípulo de Pedro, escribilo, lo necesitamos. Hoy, un día me preguntó un primo que ya falleció, él vivía ahí en Santa Teresa. No recuerdo qué enfermedad tenía, creo que era en el páncreas, cáncer, no me acuerdo qué era. Me dice un día, Fernando, ¿y por qué no me das todos esos versículos que vos usás para evangelizar? Porque andábamos en una campaña ahí en Santa Teresa. Y le digo, es que no sé cuáles vas a necesitar. Y yo no tengo una lista definida de decir estos cuatro versículos los voy a utilizar. Y ya después veo que se me... No, le decía yo, pero es que depende de lo que estoy platicando con la persona. Primero la saludo, eh, analizo qué tipo de persona es, sin querer ser adivino, simplemente una primera impresión que usted tiene de una persona. La saludo, que qué bonita la niña, si está chineando y cómo se llama la niña. ah, y qué bonito, y mire, y lo importante que sería, a Dios le gustaría que nosotros instruyamos a nuestros niños. Él estaba rodeado de niños y un día los apóstoles se le aparecieron y le dijeron a los niños, váyanse de aquí, dejen de molestar al maestro. Miren, ya se me está ocurriendo ahorita, no fue el ejemplo que le puse a mi primo. Está chineando un niño, hablemosle del niño. ¿A qué madre no le interesa el futuro de su hijo, de su niño? Y qué mejor excusa para comenzar una plática y relacionando al Señor Jesús con la niña que tiene sobre sus piernas, que está chineando. Entonces, pero siempre citando al Evangelio. No, esta señora está bien pobre, se le está cayendo el techo. Mire, si va a la iglesia, vamos a buscar cómo ayudarle a reparar el techo. Esa es la evangelización de hoy.